El sonido del monitor cardíaco llena la habitación. Bip, bip, bip. Después, silencio. La línea verde que antes subía y bajaba con cada latido se vuelve plana. Los médicos se miran. Alguien grita: «Preparen el desfibrilador». Manos que corren, voces que se superponen, la adrenalina de quienes saben que tienen segundos, no minutos, para traer de vuelta a alguien que acaba de cruzar una línea invisible. El paciente está técnicamente muerto, sin latido, sin respiración. El electroencefalograma muestra lo que ningún médico quiere ver: actividad cerebral cero. Y sin embargo, cuando este hombre vuelve, cuando su corazón late de nuevo después de 20 minutos de reanimación, algo imposible sucede. Describe con precisión exacta lo que los médicos dijeron mientras él estaba muerto. Describe el color de los zapatos de la enfermera que entró corriendo. Describe un objeto que estaba en una repisa alta, un objeto que solo podría haber visto si hubiera estado flotando cerca del techo. Los médicos se quedan helados, porque ese hombre no podía haber visto nada. Su cerebro estaba apagado. ¿Qué pasa con tu conciencia cuando tu cerebro deja de funcionar? Y más inquietante aún, ¿por qué algunos de los médicos más rigurosos del mundo están empezando a admitir, aunque sea en voz baja, que no tienen una explicación completa para lo que han presenciado? Si lo que te voy a contar hoy es verdad, tu forma de mirar la muerte no volverá a ser la misma. Y déjame ser honesto contigo desde el principio. Yo también he tenido miedo. He pasado noches mirando al techo, preguntándome qué habrá después. He querido pruebas. He necesitado algo más que palabras bonitas o promesas religiosas que no podía verificar. Quizás tú te sientas igual. Quizás hayas perdido a alguien y el dolor de no saber si esa persona sigue existiendo en algún lugar te carcome por dentro. Quizás te aterra pensar que todo termina en una tumba fría, que esos años de risas, de amor, de momentos compartidos simplemente se desvanecen como si nunca hubieran existido. En menos de un minuto te voy a contar el caso que muchos médicos consideran una de las pruebas más impactantes de que el alma existe. Pero antes necesitas entender por qué este tema incomoda tanto a la ciencia. ¿Por qué hay profesionales brillantes que prefieren no hablar de lo que han visto? ¿Por qué durante décadas se ha intentado reducir todo lo que somos a simples conexiones neuronales? ¿Y por qué esa explicación está empezando a mostrar grietas? Vivimos en una época fascinante. Por un lado, tenemos la visión materialista que nos dice que somos solo cerebro, que la conciencia, los pensamientos, el amor, los sueños, todo es producto de la actividad eléctrica y química entre neuronas, que cuando el cerebro muere todo termina, que no hay nada más allá. Esta visión tiene sus razones, sus datos, sus defensores apasionados y merece respeto porque la ciencia nos ha dado muchísimo. Pero por otro lado hay una posibilidad que no podemos descartar, que exista algo que llamamos alma, conciencia, espíritu, un yo profundo que no es simplemente producto del cerebro, sino que usa el cerebro como instrumento, y que ese yo, esa esencia de lo que eres, pueda continuar existiendo cuando el cuerpo físico deja de funcionar. Esta posibilidad, lejos de ser un consuelo ingenuo, está siendo explorada hoy por científicos serios, por médicos que han visto cosas que no encajan con el modelo materialista, por investigadores que se atreven a hacer las preguntas incómodas. Si has perdido a alguien, si te aterra pensar que todo termina en la nada, o si te dices a ti mismo: quiero creer, pero necesito algo más que palabras, este vídeo es para ti. Si eres creyente pero a veces las dudas te asaltan, este vídeo es para ti. Si eres escéptico pero estás dispuesto a considerar evidencias que quizás no conocías, este vídeo es para ti. Porque lo que vamos a explorar juntos hoy no es religión contra ciencia, es algo mucho más profundo. Es la pregunta más importante que un ser humano puede hacerse: ¿qué soy yo realmente y qué pasa cuando muero? Si sientes que este tipo de contenido te ayuda a encontrar paz, esperanza y claridad frente a las grandes preguntas de la vida, te invito a suscribirte. No lo hago por los números ni por el algoritmo. Lo hago porque creo que en un mundo que nos bombardea con ruido y superficialidad, necesitamos espacios donde podamos reflexionar juntos sobre lo que realmente importa. Quédate hasta el final porque voy a contarte qué vio la ciencia en algunos pacientes que habían muerto clínicamente. Y después de conocerlo,
te resultará muy difícil seguir pensando que el alma es solo un consuelo psicológico. Empecemos por nombrar algo que muchos evitan, el miedo a la muerte. Es quizás el miedo más universal, más profundo, más silenciado. No hablamos de él en las cenas familiares. No lo compartimos fácilmente con los amigos. Rara vez aparece en las conversaciones cotidianas, pero está ahí en el fondo como una sombra que aparece en las noches insomnes, en las salas de hospital, en los funerales donde miramos un ataúd y pensamos algún día ese seré yo. Es un miedo que no distingue entre ricos y pobres, entre educados e ignorantes, entre creyentes y ateos. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido ese escalofrío al contemplar nuestra propia mortalidad. Todos hemos tenido esos momentos en los que la realidad de que vamos a morir nos golpea con fuerza, dejándonos sin aliento, vulnerables, pequeños ante la inmensidad del misterio. Y hay otro miedo, quizás aún más doloroso, el miedo de que las personas que amamos y que ya no están, simplemente hayan dejado de existir. Ese vacío insoportable que deja la muerte de alguien querido. Esa sensación de que algo fundamental se ha roto en el universo, que cuando sostuviste la mano de tu madre mientras daba su último aliento, ella se fue para siempre, que cuando tu padre cerró los ojos, todo lo que él era, sus recuerdos, su amor por ti, su forma única de ver el mundo, sus chistes malos, su olor particular, la manera en que decía tu nombre, simplemente se apagó como una computadora que se desconecta. Recuerdo la primera vez que perdí a alguien cercano. Fue mi abuelo. Yo era joven, pero recuerdo con claridad el momento en que vi su cuerpo en el ataúd. Se parecía a él, pero no era él. Lo que hacía que mi abuelo fuera mi abuelo, su risa, su calidez, esa chispa en sus ojos cuando me veía, eso no estaba ahí. Y la pregunta que me asaltó fue, ¿dónde se fue? ¿Cómo puede ser que todo lo que él era simplemente haya desaparecido? Esa pregunta me acompañó durante años. Quizás te ha acompañado a ti también. Este miedo es real, es humano, y no deberíamos avergonzarnos de sentirlo. Incluso los más fervientes creyentes tienen momentos de duda, noches en las que se preguntan si todo lo que creen es verdad o solo un deseo desesperado de que haya algo más. Incluso los científicos más racionales, cuando están solos frente a la muerte de alguien querido, se preguntan si hay algo más allá de lo que sus instrumentos pueden medir. Porque en el fondo todos queremos lo mismo, saber que la vida tiene sentido, que el amor no se pierde, que hay algo más allá de este breve parpadeo de existencia. Y aquí es donde la ciencia ha intentado dar respuestas, aunque no siempre las que esperamos. Durante el último siglo la neurociencia ha avanzado de manera impresionante. Hemos mapeado el cerebro, hemos identificado qué áreas se activan cuando pensamos, sentimos, recordamos. Hemos visto cómo lesiones en ciertas partes del cerebro cambian la personalidad, los recuerdos, incluso la capacidad de reconocer rostros. Todo esto ha llevado a una conclusión que para muchos científicos parece inevitable. Somos nuestro cerebro. La conciencia es un producto de la actividad neuronal. Cuando el cerebro muere, la conciencia desaparece. No hay alma, no hay vida después de la muerte, solo hay materia que se descompone. Esta visión se ha convertido en una especie de dogma en ciertos círculos académicos y tiene una lógica interna. Si todo lo que pensamos y sentimos está correlacionado con actividad cerebral, entonces parece razonable concluir que el cerebro genera la mente. Es como decir que la radio genera la música. Si rompes la radio, no hay más música. Pero hay un problema con esta analogía. Que la radio produzca el sonido que escuchamos no significa que la radio genere la música. La música existe independientemente de la radio. La radio solo la transmite, la hace audible. Y si el cerebro fuera algo similar, y si el cerebro no generara la conciencia, sino que la canalizara, la expresara, la hiciera funcional en este mundo físico, en ese caso, dañar el cerebro afectaría cómo se expresa la conciencia, pero no destruiría la conciencia misma. Esta no es una idea nueva. Filósofos y místicos la han propuesto durante milenios. Pero lo que es nuevo, lo que es realmente fascinante, es que ciertos fenómenos científicamente documentados están empezando a sugerir que esta idea podría ser más que filosofía, que podría haber evidencia de que la conciencia continúa cuando el cerebro deja de funcionar.
Y aquí es donde entran las experiencias cercanas a la muerte. Este es quizás el fenómeno más fascinante y más controvertido en la frontera entre la ciencia y la espiritualidad. Miles de personas en todo el mundo, de diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes edades, han reportado experiencias extraordinarias durante momentos en que estaban clínicamente muertas. Y lo que cuentan tiene patrones sorprendentemente consistentes. Quiero contarte ahora la historia de María y voy a contártela con detalle porque creo que los detalles importan. María era una mujer de 52 años, profesora de secundaria, madre de 3 hijos, casada durante 25 años. No era especialmente religiosa ni especialmente escéptica, simplemente vivía su vida ocupada con el trabajo, la familia, las preocupaciones cotidianas. Nunca había pensado demasiado en lo que pasa después de la muerte. Nunca había tenido experiencias espirituales particularmente intensas. Era, en sus propias palabras, una persona normal. Un día, durante una cirugía de rutina para extraer la vesícula, algo salió terriblemente mal. Hubo una reacción adversa a la anestesia. Su corazón se detuvo. Los médicos activaron el protocolo de emergencia. Empezaron las maniobras de reanimación. Los minutos pasaban y el corazón de María no respondía. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. La tensión en el quirófano era palpable. Algunos médicos empezaban a perder la esperanza. Durante más de 30 minutos, María estuvo técnicamente muerta. Su corazón no latía. Su cerebro, privado de oxígeno, debería haber estado completamente inactivo. Los monitores cerebrales no mostraban la actividad típica de una persona consciente. Según todo lo que sabemos de neurociencia, María no debería haber tenido ninguna experiencia consciente durante ese periodo. Debería haber sido como un apagón total, como la nada absoluta, como si esos 30 minutos simplemente no hubieran existido para su experiencia subjetiva. Pero cuando María despertó, cuando finalmente lograron reanimarla y ella abrió los ojos, lo primero que dijo dejó a los médicos sin palabras. Describió haberse visto a sí misma desde arriba, flotando cerca del techo del quirófano. Veía su propio cuerpo en la mesa de operaciones, el pecho abierto, los médicos trabajando frenéticamente. Escuchaba lo que decían, las órdenes que daban, las expresiones de frustración y esperanza. Describió con exactitud qué instrumentos usaron en qué momento. Identificó qué médico dijo qué frase exacta en un momento de frustración cuando parecía que la habían perdido. Pero lo que realmente asombró a todos fue lo siguiente. Describió haberse visto a sí misma desde arriba, flotando cerca del techo del quirófano. Veía su propio cuerpo en la mesa de operaciones. Veía a los médicos trabajando frenéticamente. Escuchaba lo que decían. Describió con exactitud qué instrumentos usaron, qué palabras pronunció el cirujano en un momento de frustración, qué enfermera salió corriendo a buscar algo, pero lo más impactante fue otra cosa. En un momento de su experiencia, María sintió que atravesaba las paredes y llegaba a la sala de espera donde estaba su hija. Vio a su hija llorando mientras hablaba por teléfono con alguien, y escuchó exactamente qué palabras dijo su hija en esa conversación. Cuando los investigadores verificaron esta información, descubrieron que todo era exacto. La hija había estado en esa sala, había hablado por teléfono en ese momento preciso y había dicho exactamente las palabras que María describió, palabras que María no tenía forma de conocer porque estaba clínicamente muerta en otra habitación, con el cerebro sin actividad medible. ¿Cómo explicamos esto? La hipótesis materialista tiene un problema serio aquí. Si la conciencia es solo producto del cerebro y el cerebro de María estaba inactivo, ¿cómo pudo ella tener percepciones detalladas, verificables, de cosas que estaban sucediendo lejos de su cuerpo? Los escépticos han propuesto explicaciones. Quizás María escuchó fragmentos de conversación antes de perder la conciencia y su cerebro los incorporó a una alucinación posterior. Quizás los médicos mencionaron detalles que ella reconstruyó inconscientemente. Quizás hubo algún momento de actividad cerebral residual que no detectamos. Estas explicaciones merecen consideración. Pero en casos como el de María, donde los detalles son tan específicos, tan lejanos del quirófano, tan verificables, se vuelven cada vez más difíciles de sostener. Déjame contarte otro caso, porque las historias individuales pueden descartarse como anécdotas curiosas, como coincidencias improbables, como errores de memoria,
Pero cuando los casos se acumulan, cuando siguen patrones consistentes, cuando ocurren en diferentes países, diferentes hospitales, diferentes culturas, diferentes épocas, la cosa cambia. Ya no estamos hablando de anécdotas, estamos hablando de un fenómeno que merece investigación seria. Roberto era un empresario de 64 años que había construido su empresa desde cero. Era un hombre práctico, exitoso, acostumbrado a tomar decisiones basadas en datos y resultados. Agnóstico de toda la vida. Nunca había tenido experiencias espirituales ni las había buscado. Se consideraba a sí mismo racional, escéptico, alejado de lo que él solía llamar supersticiones y pensamiento mágico. Cuando sus amigos hablaban de religión o espiritualidad, él sonreía educadamente, pero por dentro pensaba que eran debilidades, muletas psicológicas para personas que no podían enfrentar la dura realidad de que somos solo materia y que al morir simplemente dejamos de existir. Un sábado por la mañana, mientras corría en el parque como hacía cada fin de semana para mantenerse en forma, algo sucedió. Sin aviso, sin dolor previo, sin ninguna señal de advertencia, su corazón simplemente se detuvo. Roberto cayó al suelo en medio del sendero, inconsciente, a merced de lo que el destino o la providencia quisiera deparar. La fortuna quiso que otro corredor, un hombre más joven que sabía técnicas de reanimación, pasara por ahí segundos después. Vio a Roberto en el suelo, reconoció lo que estaba pasando y empezó a hacerle reanimación cardiopulmonar inmediatamente. Los minutos pasaban. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 largos minutos sin latido, sin respiración, con el cerebro de Roberto privado del oxígeno que necesita para funcionar. Finalmente llegó la ambulancia. Los paramédicos continuaron las maniobras durante el traslado al hospital. Cuando finalmente lograron estabilizarlo, Roberto había estado técnicamente muerto por más de 15 minutos. Lo que Roberto contó después, este hombre racional, escéptico, alejado de toda superstición, desafió todo lo que él mismo había creído durante sus 64 años de vida. Describió haber salido de su cuerpo y observado la escena desde arriba con una claridad extraordinaria. Veía su propio cuerpo en el suelo, el corredor que lo ayudaba haciendo presiones sobre su pecho, una mujer que se acercó corriendo con el teléfono en la mano para llamar a emergencias. Podía escuchar lo que decían aunque estaba aparentemente inconsciente, pero luego, dijo, la experiencia cambió completamente. Fue como si lo hubieran jalado suavemente hacia otro lugar, hacia otra dimensión de la realidad. Describió atravesar una especie de túnel oscuro, pero no era un túnel aterrador. Era más bien como un pasaje, como una transición, y al final de ese túnel emergió en un espacio que es muy difícil describir con palabras, dijo después, un espacio lleno de luz, pero no una luz que encandilaba o lastimaba los ojos, una luz que de alguna manera lo envolvía con una sensación de amor tan intensa, tan incondicional, que Roberto, este hombre duro de negocios, lloró al recordarlo. Y entonces vio a su hermano. Su hermano había muerto 3 años antes en un accidente de tránsito. Roberto lo había llorado profundamente, pero nunca había creído que lo volvería a ver. Y sin embargo ahí estaba, radiante, sonriente, comunicándose con él de una manera que Roberto describió como más clara que las palabras, como si los pensamientos se transmitieran directamente. Lo que su hermano le comunicó incluía algo que Roberto no podía saber. Le habló de un collar que estaba escondido en el fondo del cajón de su madre. Un collar que había pertenecido a la abuela de ambos, que Roberto nunca había visto, del que nadie le había hablado. El hermano le pidió que se lo diera a su hija, la sobrina de Roberto. Cuando Roberto despertó y les contó esto a sus familiares, nadie sabía de qué hablaba, pero decidieron buscar en el cajón de la madre una mujer de 90 años con demencia avanzada que ya no podía comunicarse claramente, y ahí estaba el collar, exactamente como Roberto lo había descrito, en un lugar donde nadie de la familia actual sabía que existía. ¿Cómo explicamos esto? ¿Una coincidencia extremadamente improbable? ¿Una capacidad telepática que de pronto apareció en un hombre que nunca la había tenido? ¿O algo mucho más simple y a la vez más revolucionario, que Roberto realmente se encontró con su hermano, que la conciencia de su hermano de alguna forma continuó existiendo y que le transmitió información verificable? Los científicos que estudian estos fenómenos no son charlatanes ni fanáticos religiosos. Son médicos, cardiólogos, neurólogos, investigadores universitarios que se han encontrado con estos casos en su práctica clínica y que con honestidad intelectual
reconocen que no encajan en el modelo materialista estándar. El más famoso de ellos es probablemente el doctor Pim van Lommel, un cardiólogo holandés que publicó un estudio en The Lancet, una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo, documentando experiencias cercanas a la muerte en pacientes cardíacos. Lo que Van Lommel y otros han encontrado es consistente y sorprendente. Un porcentaje significativo de personas que son reanimadas después de un paro cardíaco reportan experiencias conscientes durante el periodo en que estaban clínicamente muertas. Estas experiencias tienen elementos comunes: sensación de salir del cuerpo, percepción del entorno desde un punto de vista externo, túnel o pasaje, luz intensa asociada con amor y paz, encuentro con seres queridos fallecidos o figuras espirituales, revisión de la vida, sensación de que hay que volver porque su tiempo no ha llegado. Y lo más importante para nuestro tema, muchos de estos pacientes regresan con información verificable que no tenían forma de obtener si su conciencia estuviera realmente apagada. Ahora bien, quiero ser justo con la perspectiva escéptica, porque la honestidad intelectual lo requiere. Los escépticos argumentan que estas experiencias pueden explicarse por procesos cerebrales. La hipoxia, la falta de oxígeno en el cerebro, puede producir alucinaciones. La liberación de endorfinas en momentos de estrés extremo puede generar sensaciones de paz y bienestar. Ciertas estructuras cerebrales, cuando se estimulan, producen la sensación de salir del cuerpo. La memoria es reconstructiva, no reproductiva, lo que significa que los pacientes pueden estar creando recuerdos falsos basados en expectativas culturales sobre lo que debería ser una experiencia cercana a la muerte. Estos argumentos son válidos y merecen consideración seria. No debemos abrazar una explicación sobrenatural sin antes agotar las explicaciones naturales. Así funciona la buena ciencia. Pero aquí está el problema. Las explicaciones convencionales tienen dificultades serias con ciertos aspectos de estas experiencias. Primero, la hipoxia cerebral típicamente produce confusión, desorientación, pensamiento fragmentado. Las experiencias cercanas a la muerte son todo lo contrario. Los pacientes las describen como más lúcidas y coherentes que la conciencia normal, como si la mente funcionara mejor sin el cuerpo, no peor. Segundo, las experiencias tienen contenido verificable. Si fueran solo alucinaciones producidas por un cerebro moribundo, ¿cómo explican que los pacientes obtengan información precisa sobre eventos que ocurrían mientras estaban inconscientes, información que luego se confirma como exacta? Tercero, las experiencias ocurren durante periodos en que, según todas nuestras mediciones, el cerebro no tiene actividad suficiente para generar ninguna experiencia consciente. Un cerebro sin flujo sanguíneo deja de funcionar en segundos. ¿Cómo puede un cerebro apagado producir las experiencias más lúcidas y transformadoras que estos pacientes han tenido en su vida? Cuarto, los efectos posteriores. Las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, genuinas, cambian de manera profunda y duradera, pierden el miedo a la muerte. Desarrollan mayor compasión, menor materialismo, mayor interés en lo espiritual. Si fueran solo alucinaciones, ¿por qué producirían transformaciones tan consistentes y tan positivas? Todo esto no prueba definitivamente que el alma existe. La ciencia rara vez prueba cosas definitivamente. Avanza por aproximaciones, por acumulación de evidencia, por teorías que explican mejor los datos que las teorías anteriores. Pero lo que sí podemos decir es que la evidencia de las experiencias cercanas a la muerte representa un desafío serio al modelo materialista de la conciencia. Que hay algo aquí que merece investigación seria, no descarte automático, y que la posibilidad de que la conciencia pueda existir independientemente del cerebro ya no puede tratarse como simple superstición. Quiero contarte una tercera historia, porque creo que ilustra algo crucial que va más allá de los datos verificables, más allá de los detalles que pueden comprobarse. Es la historia de Carmen y tiene que ver con la transformación profunda que estas experiencias producen en quienes las viven. Carmen tenía 47 años cuando le diagnosticaron un cáncer agresivo. Era una mujer que había trabajado duramente toda su vida, que había construido una carrera exitosa en el mundo corporativo, que había sacrificado relaciones personales en el altar de la ambición profesional. Tenía 2 exmaridos, una hija con la que apenas hablaba, varios examigos que había dejado en el camino cuando ya no le eran útiles. Carmen lo sabía, en sus momentos de honestidad consigo misma. Sabía que había sido dura, a veces cruel, con las personas a su alrededor, pero siempre lo justificaba. Así es el mundo de los negocios, así se sobrevive, así se triunfa.
El diagnóstico de cáncer la golpeó como un mazo. De pronto todos sus logros profesionales, todos sus trofeos corporativos, todas las batallas ganadas parecían vacíos. Enfrentada a su propia mortalidad, Carmen empezó a preguntarse qué había dejado realmente en el mundo. Y las respuestas que encontraba no le gustaban. Durante uno de sus tratamientos de quimioterapia, tuvo una reacción adversa severa que la llevó a un paro cardíaco. Los médicos trabajaron frenéticamente para reanimarla. Estuvo clínicamente muerta durante casi 5 minutos antes de que lograran traerla de vuelta. 5 minutos que desde la perspectiva médica deberían haber sido simplemente un vacío de conciencia. Pero para Carmen esos 5 minutos fueron eternos, y lo que experimentó durante ellos cambió completamente su vida. Describió haber atravesado lo que ella llamó una revisión de toda su existencia, pero no era como ver una película de su vida pasando ante sus ojos. Era algo mucho más profundo, más inmersivo, más devastador y más liberador a la vez. Sintió las emociones de todas las personas con las que había interactuado a lo largo de su vida. No solo vio lo que había hecho, sintió cómo lo habían experimentado los demás. Sintió el dolor que había causado a su primera hija cuando priorizó una reunión de trabajo sobre su función escolar. Sintió la humillación de un empleado al que había despedido públicamente para dar un ejemplo. Sintió la tristeza de su madre cuando Carmen canceló visitas una y otra vez porque estaba demasiado ocupada. Sintió el desamparo de su segundo esposo cuando ella le dijo, con frialdad calculada, que ya no lo amaba. Fue doloroso, dijo después Carmen, más doloroso que cualquier tratamiento de quimioterapia, más doloroso que cualquier cosa física que hubiera experimentado. Pero también fue extrañamente liberador, porque por primera vez realmente entendió en sus huesos las consecuencias de sus acciones. Vio la red de dolor que había tejido a su alrededor sin siquiera darse cuenta. Pero lo que más impactó a Carmen fue un momento específico de esa revisión. Vio un día de su infancia, un día que había olvidado conscientemente hacía décadas. Tenía 8 años y su padre, un hombre severo que raramente mostraba afecto, le había pegado por haber sacado una mala nota en matemáticas. Carmen había llevado ese resentimiento toda su vida. Había construido parte de su personalidad dura como una respuesta a esa dureza que había recibido. Se había prometido a sí misma que nunca sería vulnerable, nunca sería débil, nunca permitiría que nadie la hiriera como su padre la había herido. Pero durante la revisión, Carmen sintió algo inesperado. Sintió lo que su padre sentía en ese momento. Vio su propia infancia traumática, vio a su abuelo golpeando a su padre de la misma manera. Sintió los miedos de su padre, su sensación de fracaso como proveedor durante una época económica difícil, la presión que sentía por ser un buen padre sin tener ningún modelo de cómo serlo, la incapacidad de expresar amor, porque nunca había recibido amor expresado abiertamente. No era una excusa por lo que hizo, Carmen lo entendió claramente. Lo que su padre había hecho estaba mal, pero era una comprensión profunda de por qué lo había hecho. Y en ese entendimiento, Carmen encontró algo que nunca había pensado que podría sentir: la capacidad de perdonar. Cuando Carmen volvió a la vida, cuando abrió los ojos en esa sala de hospital, era una persona fundamentalmente diferente. No solo en sus creencias sobre la vida después de la muerte, aunque esas habían cambiado completamente, era diferente en su manera de estar en el mundo. Reconcilió las relaciones rotas, llamó a su hija, con quien no había hablado en años, y le pidió perdón llorando. Buscó a personas que había herido en su carrera y les ofreció disculpas sinceras. Empezó a tratar a los demás, incluyendo a desconocidos, con una compasión que nunca había mostrado antes. Empezó a dar su tiempo y su dinero a causas benéficas. Dejó su trabajo corporativo para dedicarse a ayudar a mujeres jóvenes que estaban empezando sus carreras, mentorizándolas para que no cometieran los mismos errores que ella había cometido. Su oncólogo, que la conocía desde el diagnóstico, comentó a sus colegas que parecía otra persona. No solo su actitud había cambiado, su respuesta al tratamiento mejoró notablemente después de la experiencia. Carmen vivió 5 años más después de ese episodio, años que ella describió como los más plenos y significativos de toda su existencia. Murió finalmente de su enfermedad, pero murió en paz, rodeada de personas que la amaban, habiendo reparado las relaciones que había destruido. Y aquí está lo que quiero resaltar: incluso si fuéramos escépticos sobre los aspectos metafísicos de la experiencia de Carmen,
Incluso si dijéramos que fue solo una alucinación producida por su cerebro moribundo, tendríamos que explicar cómo una alucinación produjo un cambio tan profundo y duradero en su personalidad, porque ese cambio es real, es observable, es verificable. Las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte genuinas no simplemente creen que el alma existe, viven como si supieran que existe. Y esa forma de vivir con menos miedo, más amor, mayor sentido de propósito, es en sí misma una evidencia de que algo profundo sucedió. Más adelante te voy a contar lo que considero la prueba más impactante de todas. Pero antes, quiero que nos detengamos un momento en una reflexión que me parece importante. La ciencia es una herramienta maravillosa para entender el mundo material. Ha curado enfermedades, ha llevado al ser humano a la luna, ha revelado la estructura del átomo y la extensión del universo. Pero la ciencia tiene límites inherentes. Solo puede estudiar lo que puede medir, lo que puede repetir en condiciones controladas, lo que puede observar desde fuera. La consciencia, la experiencia subjetiva, el hecho de que hay algo que se siente como ser tú, es profundamente difícil de capturar con estas herramientas. Cuando un neurocientífico mide la actividad cerebral de alguien que está experimentando amor, ve patrones de activación en ciertas regiones, liberación de ciertas hormonas, flujo de ciertos neurotransmisores, pero no ve el amor. No captura qué se siente amar. Esa dimensión subjetiva, esa experiencia desde dentro, escapa a los instrumentos de medición. Esto no significa que la ciencia sea inútil o que debamos abandonarla, significa que quizás necesitamos complementarla con otras formas de conocimiento. La fe, la intuición, la experiencia mística, la reflexión filosófica, todas estas pueden ser formas de acceder a verdades que el método científico no puede alcanzar por sí solo. Y esto es exactamente lo que las tradiciones espirituales han dicho durante milenios, que hay una realidad más profunda que la material, que el ser humano tiene una dimensión que trasciende el cuerpo, que hay algo en nosotros, llámalo alma, espíritu, conciencia, que es de otra naturaleza que la carne y los huesos. Lo nuevo, lo emocionante, lo potencialmente revolucionario es que ahora tenemos indicios empíricos de que esto podría ser verdad. No pruebas definitivas, no certezas absolutas, pero sí indicios suficientemente fuertes como para que científicos honestos estén dispuestos a considerar la posibilidad. Y esto nos lleva a una pregunta que quiero hacerte directamente, una pregunta que quizás prefieras evitar, pero que te invito a enfrentar con valentía y con apertura de corazón. Si el alma existe, si tu conciencia continúa después de que tu cuerpo muera, ¿cómo cambia eso fundamentalmente la forma en que vives hoy? ¿Cómo cambia tus prioridades, tus relaciones, tus decisiones cotidianas? Piénsalo por un momento. Si esto es verdad, entonces tus decisiones tienen consecuencias que van más allá de esta vida. La manera en que tratas a los demás importa no solo para ellos y para ti en el presente, sino de alguna forma eterna. El amor que das no se pierde cuando mueres. De alguna manera continúa. El daño que haces tampoco desaparece, lo llevas contigo. Esto no es para asustarte, es para despertarte. Porque muchos vivimos como si esta vida fuera todo lo que hay, como si pudiéramos posponer indefinidamente lo que realmente importa, como si tuviéramos tiempo infinito para amar, perdonar, reconciliar, ser quienes realmente queremos ser. Pero no tenemos tiempo infinito, al menos no en esta forma, en este cuerpo, en esta vida. Y si el alma existe, entonces, ¿cómo usamos este tiempo limitado? Tiene un peso que apenas podemos imaginar. Quiero proponerte un pequeño ejercicio. No tienes que hacerlo ahora mismo, pero te invito a hacerlo en algún momento tranquilo. Piensa en alguien que has perdido, alguien que amabas y que ya no está físicamente contigo. Cierra los ojos e imagina que esa persona sigue existiendo en algún lugar. No como un recuerdo en tu mente, sino como una conciencia real que continúa, que de alguna forma sigue conectada contigo. ¿Qué le dirías si pudieras hablar con ella ahora? ¿Qué le pedirías perdón? ¿Qué le agradecerías? ¿Qué le prometerías? Y ahora, imagina que esa persona puede escucharte, quizás no con oídos físicos, pero de alguna forma. Imagina que el amor que compartieron sigue existiendo, que los lazos no se rompen con la muerte, que hay un reencuentro posible. ¿Cómo te hace sentir esa posibilidad? ¿Te da miedo? ¿Te da esperanza? ¿Ambas cosas? Muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte dicen que
una de las cosas más transformadoras fue darse cuenta de que sus seres queridos fallecidos siguen existiendo, que los van a volver a ver, que la separación es temporal aunque dolorosa. Y esa certeza, esa esperanza convertida en convicción, les permite vivir el duelo de una manera diferente, no como pérdida absoluta, sino como separación temporal. No te estoy pidiendo que creas esto ciegamente, te estoy invitando a que consideres la posibilidad, a que permitas que esa posibilidad entre en tu corazón y veas qué efecto tiene. Porque a veces, antes de que la mente acepte algo, el corazón ya lo sabe. Hay otro ejercicio que quiero proponerte, uno que tiene que ver con tu propia naturaleza. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y hazte esta pregunta: ¿quién soy yo, más allá de mi cuerpo? No busques una respuesta intelectual. No pienses en tu nombre, tu profesión, tu historia. Simplemente pregunta y espera. Observa qué surge. Muchas personas, cuando hacen este ejercicio con sinceridad, tienen una experiencia curiosa. Se dan cuenta de que hay algo en ellas que observa, que está consciente, que permanece aunque los pensamientos cambien, aunque las emociones fluctúen, aunque el cuerpo envejezca. Hay un observador que está detrás de todas las experiencias, un yo profundo que no es idéntico a ninguna experiencia particular, pero que las presencia todas. Ese observador, ese testigo silencioso, es lo que las tradiciones espirituales llaman alma. Y lo interesante es que puedes experimentarlo directamente sin necesidad de instrumentos científicos ni de argumentos filosóficos. Está ahí, accesible, esperando que le prestes atención. Ahora ha llegado el momento de contarte lo que prometí al principio, lo que considero la prueba más impactante de que el alma existe. Y quizás te sorprenda, porque no es un solo caso espectacular ni un experimento científico definitivo. No es una máquina que detecta almas, ni un estudio que demuestra la vida después de la muerte con certeza matemática. Es algo más sutil, pero, a mi juicio, infinitamente más poderoso. La prueba más impactante de que el alma existe no está en un laboratorio ni en un estudio médico. Está en lo que sucede cuando una persona roza la muerte y vuelve transformada de maneras que desafían toda explicación materialista. Piénsalo bien. Realmente detente a considerar lo que esto significa. Personas que antes temían la muerte con terror paralizante ya no la temen en absoluto. Hablan de ella con serenidad, incluso con anticipación de un reencuentro. Personas que vivían completamente centradas en sí mismas, en su éxito, en su comodidad, en su seguridad, empiezan a vivir para los demás, dedicando su tiempo y sus recursos a ayudar a desconocidos. Personas que acumulaban posesiones materiales con avidez las sueltan con facilidad, descubriendo que las cosas ya no tienen el mismo poder sobre ellas. Personas que guardaban rencores durante décadas, resentimientos que habían envenenado sus vidas y sus relaciones, perdonan en un instante, como si una pesada carga hubiera sido levantada de sus hombros. Personas que no creían en nada espiritual, ateos convencidos, materialistas declarados, desarrollan una fe profunda e inquebrantable, no basada en dogmas, sino en experiencia directa. Personas que tenían miedo a vivir, que se escondían de la vida, que evitaban riesgos y experiencias por temor, empiezan a vivir plenamente, con una urgencia amorosa de aprovechar cada momento. Estos cambios no son superficiales ni temporales. No son como el entusiasmo pasajero después de leer un libro inspirador o asistir a un seminario motivacional. Las investigaciones a largo plazo muestran que estos cambios persisten durante años, a menudo durante el resto de la vida de la persona. Incluso cuando pasan décadas, las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte genuinas mantienen esa transformación profunda. Y aquí está lo más fascinante: no dependen de las creencias previas de la persona. Ateos y creyentes, científicos y místicos, jóvenes y ancianos, personas de todas las culturas y todos los trasfondos, todos experimentan transformaciones similares cuando tienen una experiencia cercana a la muerte genuina. Esto sugiere que no es simplemente un reflejo de expectativas culturales o religiosas. Es algo más profundo, más universal, más real. ¿Cómo explicamos esto desde el modelo materialista? Si la experiencia fue solo una alucinación producida por un cerebro moribundo, ¿por qué produce cambios tan consistentes, tan positivos, tan duraderos?
Las alucinaciones normales no transforman la personalidad de esta manera. Las experiencias inducidas por drogas pueden ser profundas, pero sus efectos típicamente se desvanecen. ¿Por qué las experiencias cercanas a la muerte son diferentes? La explicación más sencilla, aunque no la única posible, es que estas experiencias son reales, que los pacientes realmente salieron de su cuerpo, realmente percibieron otra realidad, realmente se encontraron con algo o alguien que les mostró verdades profundas sobre la naturaleza de la existencia. Y esa experiencia de realidad, más real que la realidad cotidiana, según muchos de ellos, los cambió para siempre. Hay un médico, el Dr. Jeffrey Long, que ha recopilado miles de testimonios de experiencias cercanas a la muerte de todo el mundo. Gente de diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes edades, diferentes circunstancias, y lo que encontró es notable. A pesar de las diferencias superficiales, las experiencias comparten elementos centrales consistentes, y virtualmente todas las personas que las tienen emergen con la convicción absoluta de que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo. No están especulando, no están expresando una creencia religiosa, están reportando lo que para ellos es una experiencia directa, tan real o más real que cualquier otra experiencia de su vida. Cuando miles de personas de todo el mundo, sin conexión entre ellas, reportan experiencias similares y emergen transformadas de maneras similares, algo está pasando. Puede que no entendamos completamente qué es. Puede que la ciencia tarde décadas en desarrollar las herramientas para estudiarlo adecuadamente, pero negar que hay un fenómeno real aquí simplemente porque no encaja con nuestras teorías actuales no es escepticismo científico, es dogmatismo materialista. Y esto me lleva al punto final que quiero dejarte, la reflexión que espero que te acompañe mucho después de que este vídeo termine. Si el alma existe, si hay algo en ti que continúa después de la muerte, entonces no estás solo, nunca lo has estado. Hay una dimensión de la realidad que te conecta con todos los que han vivido antes y todos los que vivirán después. Hay un sentido profundo en el universo que va más allá de las leyes físicas. Hay un amor que no termina con la muerte. Y si esto es verdad, entonces la muerte no es el final, es una transición, es soltar un cuerpo que ya no funciona y continuar en otra forma, es reunirse con quienes amamos y perdimos, es finalmente ver cara a cara aquello que en esta vida solo intuimos vagamente. No te estoy pidiendo que abandones tu razón ni que creas sin evidencia, te estoy invitando a expandir tu concepto de evidencia, a considerar que la experiencia subjetiva también cuenta, que las transformaciones de vida también son datos, que la convergencia de miles de testimonios también significa algo. Y te estoy invitando sobre todo a vivir desde la esperanza en lugar del miedo. Porque incluso si no estuviéramos seguros de nada, incluso si la existencia del alma fuera solo una posibilidad entre otras, vivir como si existiera produce una vida mejor. Menos miedo a la muerte, más amor hacia los demás, mayor sentido de propósito, más disposición a perdonar, a reconciliar, a amar sin reservas. Y si resulta que el alma realmente existe, habremos vivido de acuerdo con la verdad más profunda del universo, habremos honrado nuestra naturaleza más auténtica. Y si resulta que no existe, algo en lo que personalmente no creo después de estudiar estos fenómenos, habremos vivido una vida más plena, más amorosa, más significativa de todos modos. En ninguno de los dos casos perdemos algo. Es, si quieres verlo así, una apuesta en la que ganamos pase lo que pase, pero más allá de las apuestas y los cálculos, hay algo que quiero que te lleves de este tiempo que hemos compartido. Hay una invitación que quiero hacerte, una invitación que viene no de la razón solamente, sino del corazón. Te invito a vivir como si tu alma fuera real. Te invito a tratar a los demás como si ellos también tuvieran almas, como si cada persona que encuentras fuera un ser eterno cuyo valor infinito trasciende cualquier apariencia exterior, cualquier título profesional, cualquier cuenta bancaria, cualquier defecto visible. Te invito a tomar en serio el amor que sientes, porque quizás ese amor es una ventana hacia algo eterno, una conexión entre almas que va más allá de los cuerpos que temporalmente las expresan. Te invito a perdonar, no porque sea fácil ni porque los demás lo merezcan, sino porque el perdón libera tu alma de cargas que no tiene por qué llevar. Te invito a pedir perdón, a reparar lo que puedas reparar, a decir las palabras que necesitan ser dichas mientras hay tiempo para decirlas. Y te invito, sobre todo,
a no tener miedo. No a la muerte, que quizás sea solo una puerta hacia otra forma de existencia, no a la vida, que es un regalo precioso aunque a veces duela, no a amar profundamente, aunque el amor siempre implique el riesgo de perder, no a creer en algo más grande que tú mismo, aunque esa creencia no pueda ser probada en un laboratorio. Quiero dejarte con dos frases que puedes repetirte cuando el miedo a la muerte aparezca, cuando la duda te asalte en las noches largas, cuando la pérdida de alguien querido te haga cuestionar si hay algo más allá de este mundo visible. La primera: lo que amo no muere. El amor es eterno porque conecta almas, y las almas continúan más allá de lo que los ojos pueden ver. La segunda: no soy un cuerpo que tiene un alma, soy un alma que está usando un cuerpo temporalmente. Y cuando suelte este cuerpo, seguiré siendo yo, seguiré amando, seguiré existiendo de alguna forma que ahora solo puedo intuir. Repite estas frases. Deja que penetren en lo profundo de tu ser, no como dogmas que debes creer ciegamente, sino como posibilidades vivas que puedes explorar, como semillas que pueden germinar en tu interior si les das espacio y tiempo. Antes de despedirnos, quiero hacer algo contigo, una práctica final que puede cerrar este tiempo juntos y abrirte hacia lo que viene. Si estás en un lugar donde puedes cerrar los ojos por un momento, te invito a hacerlo ahora. Si estás conduciendo o haciendo algo que requiere tu atención, simplemente escucha y haz esta práctica más tarde, cuando puedas darle el espacio que merece. Respira profundamente. Siente tu cuerpo, este vehículo maravilloso que te ha permitido experimentar la vida con sus alegrías y sus dolores. Siente tus pies conectados con el suelo, tus manos descansando, tu pecho subiendo y bajando con cada respiración. Agradece a este cuerpo por todo lo que ha hecho por ti, por todos los lugares a los que te ha llevado, por todas las experiencias que te ha permitido vivir. Ahora, suavemente, lleva tu atención hacia adentro, más allá del cuerpo, más allá de los pensamientos que van y vienen, hacia ese lugar silencioso donde simplemente eres consciente, ese lugar donde no hay nombre ni historia, solo presencia pura, solo conciencia observando. Ese lugar es tu alma, esa presencia que observa, que siente, que ama, que anhela, esa eres tú en tu esencia más profunda, más allá de todas las máscaras y todos los roles que juegas en este mundo. Y esa esencia, esa presencia consciente no nació cuando nació tu cuerpo y no morirá cuando muera tu cuerpo. Es eterna porque está hecha de algo que trasciende el tiempo y el espacio. Descansa un momento en esa certeza. Aunque sea solo por unos segundos, permite que la posibilidad de que tu alma es real y eterna te envuelva como un abrazo cálido, como un regreso a casa después de un largo viaje. Y cuando abras los ojos, lleva contigo esa sensación. Llévala a tus relaciones, a tus decisiones, a tu forma de mirar el mundo y a las personas que te rodean. Llévala especialmente cuando pienses en quienes has perdido, porque quizás ellos no están tan lejos como parece, quizás el amor que compartieron sigue vivo en una dimensión que tus ojos físicos no pueden ver, pero que tu alma puede sentir. Si este vídeo ha tocado algo en ti y se ha movido algo en tu interior, te invito a compartirlo con alguien que esté pasando por un duelo, alguien que haya perdido a un ser querido y esté buscando esperanza, alguien que se pregunte si hay algo más allá de esta vida breve. A veces un vídeo como este puede ser exactamente lo que una persona necesita escuchar en el momento preciso. También me encantaría leer en los comentarios cómo cambia tu forma de ver la vida si consideras que tu alma es real y eterna. ¿Qué harías diferente a partir de hoy? ¿A quién perdonarías? ¿Qué amor expresarías que has guardado por miedo o por orgullo? Tu comentario puede ser inspiración para otros que están en el mismo camino de búsqueda. Y si todavía no te has suscrito, te invito a hacerlo para que sigamos explorando juntos estas preguntas profundas que definen lo que significa ser humano. Que la paz te acompañe en este día y todos los días. Que el miedo a la muerte vaya dando paso poco a poco a la esperanza y a la certeza del amor eterno. Y que vivas cada momento sabiendo que eres mucho más que un cuerpo. Eres un alma eterna en un viaje temporal por este mundo hermoso y misterioso. Hasta pronto, cuídate mucho y recuerda siempre, lo que amas no muere, el amor es eterno.